Bueno, estamos ya en la sesión número 9 de la creación, separación y reconciliación y estamos viendo acerca de cómo tomar posesión de la gracia por medio de la fe que Dios creó. Y ya vimos en las sesiones anteriores, vimos que lo más importante es ir a la palabra y luego tomar los versículos necesarios, la provisión y entrar en ese reposo. Y después tenemos que seguir procurando o esforzándonos para seguir en ese reposo. Y luego vimos el amor de Dios y la última sesión vimos acerca de la comunión. Pero todas estas son armas, hermanos, que Dios nos dio para estarlas practicando, para estarlas en nuestro diario vivir, en nuestro caminar cristiano, para poder tener una victoria sobre las tinieblas que están ahorita en el mundo. Ya han estado por muchísimos siglos, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ver la sexta parte o la sexta arma que se llama tomar autoridad sobre los pensamientos negativos. ¿Cuál es la provisión que Dios nos da al respecto? Y vamos a comenzar en Efesios capítulo 6, versículo 11, hermanos, viendo unas dos palabras en un versículo que quiero describirles. Efesios 6, versículo 11 dice, vestíos, que es una acción que tú tienes que hacer, no Dios por ti. Tú tienes que vestirte de toda la armadura de Dios, pero esta la vamos a ver en otra sesión, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces la primera palabra que vamos a ver es la palabra acechanzas. Y esa palabra acechanzas viene del griego metodeia. Y metodeia la podemos definir como el método que el enemigo usa para venir por un mismo camino siempre. No tiene nada nuevo, lo ha hecho por siglos y siglos y sigue utilizando el mismo camino. Es como las veredas en los ranchos por donde los animales o las vacas viajan para ir a los abrevaderos y luego regresan a pastar y al siguiente día van por el siguiente camino hasta que forman veredas de ida y de vuelta por los cuales caminan. Bueno, así es el enemigo. El enemigo siempre usa los mismos métodos y el método de acercarse a nosotros o a la humanidad es por medio de la mente. A través de la mente es como él viene una y otra y otra y otra vez para traernos pensamientos que siempre tratan de contradecir o de sugerir algo contrario a la voluntad de Dios. Y de hecho es lo único que tiene, por este caminito viene a la mente y te hace una sugerencia. Por ese caminito viene a la mente y te hace una amenaza. Siempre son sugerencias o amenazas a ver si tú puedes, como un anzuelo, una carnada, pescar ese pensamiento y comenzar a desarrollar y a pensar y a meditar de manera que te atrape a través de eso y decir, híjole, o sea, yo creo que ahora sí ya no hay arreglo para esta situación. Ese es el modo operandis del enemigo, siempre hace lo mismo. Y de hecho la palabra diablo en este mismo versículo, acechanzas del diablo, viene también del griego diabolos, y diabolos representa la acción de alguien que está pegando sobre una cosa y vuelve a pegar, y vuelve a pegar, y vuelve a pegar, y vuelve a pegar. O sea, lo hace innumerables veces hasta conseguir quebrar esa superficie o poder penetrar aquello que está buscando. En este caso es nuestra mente, y eso es lo que él siempre quiere hacer. El campo de batalla entonces es la mente. Ese es el medio por el cual él puede hacer algo, y si tú no caes en ese juego, el enemigo no puede hacerte absolutamente nada. Quiero que sepas que el diablo está totalmente vencido, no tiene poder contra ti. Jesucristo lo venció en su propio territorio,
le quitó el imperio de la muerte, le quitó las llaves del sepulcro del Hades, y luego viene con la iglesia, ahí en Mateo 16, cuando Pedro le pregunta y le responde que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, sobre esta revelación que tú me has dicho, estableceré mi iglesia, mi eclesía, ¿verdad? Y a ella le daré las llaves del reino de los cielos. Entonces ahora nosotros tenemos esa autoridad, no el diablo no tiene ningún poder. Si hubiera tenido o si tuviera algún poder, ya nos hubiera quitado de en medio, ya nos hubiera matado, hermanos. No puede hacer nada. Tenemos autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No te puede hacer nada a menos de que te pesque con un pensamiento meditando, tú le creas y te lleve finalmente a la muerte, que eso es lo que él desea. Entonces, los pensamientos, recuerden, porque muchas personas dicen, es que no puedo hacer nada, porque los pensamientos ahí están y no puedo hacer nada. No, sí, ya lo dijimos en una sesión anterior. O sea, los pensamientos, hermanos, no los combatas o no pelees con pensamientos, con otros pensamientos. No digas en tu mente, ya no voy a hacer eso, ya no voy a hacer eso, ya no voy a hacer esto, lo otro. O sea, no pelees pensamiento con pensamiento, porque están en un mismo nivel. Los pensamientos se vencen con palabras. Cuando tú hablas y dices palabras, la mente se tiene que detener para escuchar lo que tu boca dijo. Y una vez que eso sucede, el pensamiento se detiene. Y cuando utilizas la palabra de Dios para detener tus pensamientos, la victoria siempre viene a ser. Así que yo quiero comenzar con la solución que Dios da para todas estas situaciones. Quiero darles 4 versículos que nos ayudan a defendernos contra estos ataques, este camino del enemigo, y siempre va a terminar en victoria si tú los aplicas, pero tú los tienes que aplicar. No Dios por ti. Dios ya hizo todo y finalizó todo en Cristo Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros tomar la responsabilidad de utilizar su palabra, ponerla por práctica y obviamente el resultado es victoria porque es la palabra de Dios. Pero nosotros somos los responsables de poner eso por obra. Y el primer versículo que quiero que ustedes lean está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, esta es una de las armas con las cuales combatimos, detectamos, pescamos los pensamientos contrarios a la palabra de Dios y hacemos algo al respecto. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, del ejército en el que andamos nosotros los cristianos, las armas que utilizamos no son carnales, como los del mundo, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que el enemigo haya formado para evitar que tú te puedas salir de una condición. Pero el versículo que sigue es el que es donde quiero que pongas atención, porque dice, derribando argumentos. Esta palabra también puede ser interpretada o definida como imaginaciones. De hecho, en la King James viene como imaginaciones. Dice, derribando imaginaciones o argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todo pensamiento o toda imaginación contraria a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que tomar una acción, y es decir, es decirle a ese pensamiento y con palabras, decirle, no, yo no pienso así. Eso no es mío, me opongo a eso, tomo ese pensamiento contrario a la voluntad de Dios y lo traigo abajo, cautivo, a la obediencia a Cristo. Eso lo debemos de hacer todas las veces que pensamientos o imaginaciones contrarias vengan a nosotros. Hermanos, es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero si lo haces, te garantizo que ese pensamiento va a huir de ti, porque la palabra lo dice, que lo traigas cautivo a la obediencia a Cristo. Luego, hay otra provisión que Dios da, y esa está en Isaías 54,
Vamos a verla, ahí está, Isaías 54, versículo 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás tú toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, su liberación, su sanidad, su incremento, su protección, de mí vendrá, dice Jehová. Entonces el versículo nos enseña a que nosotros debemos de estar muy alertas a todo aquello que el enemigo está formando y que muchas veces viene por medio de la televisión, por medio de noticias, por medio de hermanos, por medio de gente que no conocemos, por personas con las que platicamos, puede venir por muchos medios diferentes, hermanos, pero tenemos que detectar esas lenguas que se levantan o armas forjadas, primero, que se levantan contra nosotros en juicio. Y eso puede ser cuando oímos que viene un tornado a la región, o que viene un granizo del tamaño de piedras de pelotas de golf o de softball. Bueno, no se queden sin hacer nada, hermanos. La palabra, este COVID-19 es una arma forjada que el enemigo ha hecho para que venga contra ti y te diga, es muy probable que tú te contagies también. Entonces, todo eso, esas palabras que escuchamos son lenguas que se levantan contra nosotros en juicio, son armas forjadas que tratan de establecer su autoridad dentro de nuestros pensamientos y de dictarnos la situación que nos va a suceder muy pronto. Y todo eso hace que venga el temor, el pánico, que te paralices y que comiences tú mismo con ese temor a producir sustancias equivocadas en tu organismo, porque tu cerebro reacciona. Pensamientos buenos reacciona con sustancias buenas a tus órganos, a tu cuerpo, pero pensamientos negativos liberan sustancias negativas que finalmente hacen que tus órganos y tu cuerpo comience a deteriorarse. Entonces, tenemos que detectar todas esas cosas, y si es granizo, si es un tornado, si es el COVID-19, tenemos que hablarle a esa arma forjada que se está levantando y decirle no. Aquí en esta casa no va a llegar. Salirse allá afuera, hablarle a la tormenta, a mí me importa lo que otras personas piensen de mí. Tenemos que tomar autoridad sobre las situaciones, hermanos, porque si no, ciertamente van a llegar a nuestra casa, o es más probable, porque el temor es una fuerza espiritual que atrae lo que no quieres. Entonces, cuando viene una situación como esa, yo me salgo allá afuera y le hablo como Jesús nos enseña en los evangelios, hablarle a esa tormenta y decirle a ese granizo, no, aquí en esa arma forjada, aquí en esta casa no va a caer. En el nombre de Jesús evito y llamo esa obra cancelada del enemigo, ningún granizo va a caer sobre esta región, ni sobre mi casa, o ningún tornado va a hacer destrucción. Yo llamo la paz y hablo esa paz en el ámbito espiritual. Y la palabra dice que nos obedece, hermanos. Si estás en la televisión dice que ese virus está propagándose y multiplicándose, y que es muy probable que también a tu ciudad o a tu casa llegue, tú dile, no, a mi casa no va a llegar. O sea, necesitamos nosotros contradecir con palabras los dardos que el enemigo nos está mandando, hermanos, y vienen por todos lados. Por eso estamos aprendiendo a través de este medio a que tú te defiendas de esas ataques o armas forjadas que el enemigo envía hacia ti. Tú dile, ningún arma forjada, no. Contra mí va a prosperar, o contra mi casa, contra mi familia, contra mi iglesia, en esta región. Y condeno toda lengua que se levanta contra mí en juicio. Yo condeno esa lengua de tornado. Aquí, en esta casa, no va a llegar.
Y eso es tomar nosotros responsabilidad, contradiciendo las palabras que el enemigo está tratando de sembrar en nuestra mente. Es tan importante, hermanos, que quisiera inyectárselos a ustedes, ¿verdad? Que no debemos de dejar ninguna situación sin tomar la responsabilidad de contraatacar y poner la situación en acuerdo con lo que la palabra dice que tenemos. Jesús a eso vino. Sobre Jesús nunca pudo prosperar absolutamente nada en 33 años y medio, hasta el final cuando Él murió por nosotros, decidió morir. Él puso su vida, nadie se la quitó. Él puso su vida por nosotros. Así que mientras nosotros estemos aquí, tenemos esa responsabilidad de hacer exactamente lo mismo. Jesús lo hizo en Lucas 4. Cuando el enemigo vino 3 veces a él y le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan, y si te hincas, todos estos reinos que están delante de ti, a ti te los daré, porque a mí me fueron dados, y a quien yo quiero se los doy, le dijo el diablo a Jesús. O tírate de aquí de arriba, al cabo los ángeles, está escrito, los ángeles te llevarán en sus manos. O sea, le citó aún la Biblia. Pero Jesús le dijo, en 2 de las 3 ocasiones le dijo, no, escrito está. Y lo contradijo 2 veces, y la tercera le dijo, dicho está. Y dice la palabra que el diablo se alejó de él por un tiempo. Entonces, si a Jesús lo atacó, también a nosotros nos va a venir a atacar. Pero tenemos la palabra de Jesús, y el resultado de que Él va a huir de nosotros, como huyó de Jesús, también va a ser el resultado en tu vida. Pero tú lo necesitas hacer, hermanos. Dios no lo va a hacer por ti. Bien, luego tenemos a Romanos 8.1. En Romanos 8.1 hay una situación muy interesante, porque es cuando Pablo comienza y nos dice que dejemos a un lado la ley, porque la ley no hay escapatoria. Vino a condenarnos, vino a mostrarnos el pecado. La ley es buena, pero vino a mostrarnos el pecado que hay en nosotros y a decirnos que no hay salida en la ley. Pero en el 8.1 nos muestra Pablo el inicio de la gracia, de nuestro caminar por fe en Dios, y nos dice, por tanto, ninguna condenación, ninguna sentencia adversa, ningún juicio en tu contra hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora te dice que tienes que caminar en el Espíritu, no en la carne, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que saber que vas a tropezar, porque nació de nuevo tu espíritu, no tu alma, no tu mente, no tus emociones, no tu voluntad, no tu cuerpo. Lo que nació de nuevo fue tu espíritu. Tu espíritu es perfecto, pero sigues trayendo el mismo cassette del sistema del mundo. Tenemos que renovar nuestra mente. Y mientras eso llega, vas a tropezar, vamos a tropezar muchísimas veces, hermanos. Pero la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que tropiezas y dices, ok, lo reconozco, todavía hay en mí esta situación, en mi mente, que tengo que cambiar, pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y te levantas a caminar limpio, como es tu espíritu nacido de nuevo. Tenemos que aprender a caminar como hijos y no como siervos bajo la ley. Bien. Ese es en Romanos 8.1. Ahora, la palabra también nos dice en Santiago 4.7, nos dice que resistamos al diablo. Hay que resistirlo y huirá de nosotros. Y la palabra resistir es una palabra que involucra tu acción activamente. De cada vez que venga el enemigo en tu contra, tú tienes que resistirlo con palabras. Tú tienes que oponerte, que ponerlo en su lugar, que decirle, tú ya fuiste vencido por Jesucristo, te exhibió públicamente y clavó todas las ordenanzas que habían en nuestra contra, las clavó en la cruz, y a ti te despojó de toda arma, te quitó toda autoridad, ya no te queda absolutamente nada. Hay que ponerlo en su lugar, hermanos. No como se cree
por ahí, ¿verdad? En las doctrinas de que necesitas pelear contra el diablo y agarrarlo así, y darle golpes con... No, hermanos, simplemente pónganlo en su lugar y hablen lo que tienen que hablar con la palabra de Dios acerca de cuál es su situación. Pónganlo en su lugar. Es un enemigo totalmente vencido. Ok, ahora, quiero que en los últimos dos versículos, quiero que vayamos a Romanos 8:6, porque aquí está también una verdad que yo quiero que ustedes entiendan. El versículo dice así, dice, porque el ocuparse de la carne, de tu desempeño, de cómo hacer tú un esfuerzo para poder mover a Dios hacia ti o para poder obtener algún bien. O sea, eso es caminar en la carne, caminar bajo los conceptos y preceptos del sistema del mundo y no bajo la palabra de Dios por fe. Entonces dice, porque el ocuparse, en la King James usa la palabra minded. Aquí dice el ocuparse de la carne. En la King James dice for to be carnally minded. O sea, el tú utilizar pensamientos carnales, la consecuencia es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El usar tu mente carnal te lleva hacia la muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O pensar con la mente, la parte espiritual de la mente, eso es llevarte hacia la vida y hacia la paz. Entonces necesitamos ocuparnos, hermanos, en eso. En Efesios 4:24 la palabra nos dice, vístete en tu mente del nuevo hombre, según Cristo Jesús, según el espíritu de justicia. Déjenme llevarlos para leérselos fielmente. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la parte espiritual de la mente, porque la mente también puede pensar carnalmente, pero el espíritu, renovaos en el espíritu de nuestra mente es comenzar a pensar las cuestiones espirituales de la palabra de Dios para combatir los pensamientos del viejo hombre, y ahí es donde viene la renovación. De ahí en adelante vas a tratar con todos los asuntos con el aspecto espiritual de Dios y no con el aspecto del mundo. Es bien importante, hermanos, entender esto y saber que si nos ocupamos de la carne, vamos en un camino de muerte. Pero si nos ocupamos del espíritu, entonces vamos en un camino de vida y de paz. Por eso es que les estoy dando todos estos versículos. Entonces, finalmente, con estas dos declaraciones termino. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. No quiero que te ocupes de la carne. Quiero que te ocupes del espíritu. El hermano Kenneth Hagin lo dijo. No puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ti. Con esto quiero decir que cuando vengan pensamientos del mundo contrarios a lo que la voluntad de Dios es, tú los combatas y no los dejes que hagan nido en tu mente, porque haciendo nido te van a llevar hacia pensamientos de muerte. Entonces necesitamos detectar esto y tratar con ellos. Y finalmente, con esto termino. Contradice con la vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿verdad? Y vino a dárnoslas Jesús. Contradice con palabras de vida los pensamientos de muerte. Siempre. No permitas nada, hermanos, de temor. No permitan. Un poquito de temor contamina absolutamente toda tu fe. Un poquito de temor contamina tu fe. Entonces no permitas eso que se desarrolle en tus pensamientos. Habla vida y el resultado va a ser vida. Los caminos delante de ti van a ser deleitosos, porque ese es Dios.
Entonces aprendamos a caminar en acuerdo con el Espíritu. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Por eso tenemos un Jesús individual dentro de nosotros. Muchos dicen, es que qué padre en aquellos tiempos cuando Jesús caminaba con los discípulos, yo hubiera querido estar en esos tiempos. Bueno, yo quiero que tú sepas que Jesús fue arriba para enviar el Espíritu Santo, uno que pensaba y hace las cosas igualito que Jesús. Y ese vive en ti. Es un Jesús individual, personal, que mediante el estudio de la palabra y la comunión con Dios vas a ir alertando tu oído espiritual y escuchándolo a qué hacer ante cada situación. Y el resultado, hermanos, el resultado siempre es victoria, porque en Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Bien, espero que te haya servido este nueva arma espiritual. Todavía nos faltan unas dos y eso seguirá en la sesión número 10. Así que bendiciones. Jesús sigue siendo el Rey en nuestras vidas. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Dios te bendiga. Amén.